Vamos a hablar de los isótopos. Un mismo elemento puede existir con distinto número másico en la naturaleza. Esto porque es teniendo en cuenta que hemos dicho que los protones identifican a un elemento y ese número de protones es estático, no puede ni aumentar ni reducirse porque entonces estaríamos cambiando de elemento, lo que cambia es el número de neutrones. Ese número de neutrones puede ser mayor o menor y puede haber muchas o pocas especies distintas. Cada una de estas especies de un mismo elemento en la naturaleza se llaman isótopos y en función de si son estables o no son estables van a participar o no del número másico. Además pueden estar en un porcentaje muy grande o muy pequeño. Cuando estábamos viendo el berilio y teníamos un número decimal en el número másico es debido a que cada uno de los isótopos que existen en la naturaleza se tienen en cuenta en ese número másico. ¿Qué quiere decir eso? Que se cuenta el porcentaje en el que existen y se cuenta con el número de neutrones que tiene. Y de esa forma terminamos teniendo nuestra masa atómica, que es ese número decimal que teníamos debajo del berilio. Voy a poneros un pequeño ejemplo para que lo veamos. Por ejemplo, existen 31 isótopos del níquel, que se representa con las letras Ni minúscula, de los cuales 26 son inestables y 5 son estables. Y os he puesto aquí los 5 níquels más estables que hay, los 5 isótopos del níquel más estables que hay. ¿Qué es lo que ocurre? Que con estos 5, cuando nosotros nos dicen un ejercicio en el que tenemos que decir el número de neutrones, nos tienen que dar el de uno concreto. Pero en la tabla periódica, la masa, este número decimal que nosotros podemos ver aquí en el ejemplo que hice del ejercicio anterior del berilio, está hecha con todos los números másicos. ¿Y cómo está hecho? ¿Media aritmética? No, media ponderada, es decir, cada uno tiene una importancia en función del porcentaje de abundancia en el que existe en la naturaleza. Así que vamos a ver cómo se calcularía esa masa atómica de la tabla periódica para poder tenerlo en cuenta. Por ejemplo, del níquel 58 se dice solamente el número de arriba, existe un 68,0769%. Del níquel 60 existe un 26,2231%. Del níquel 61 existe un 1,1399%. Del níquel 62 existe un 3,6345% y del níquel 64 existe un 0,9256%. Así que la masa atómica, que es el numerito que hemos dicho que tenemos aquí abajo, se calcula teniendo en cuenta estos porcentajes y su número másico, ¿vale? Así que vamos a ver cómo se calcula. Tendríamos la masa atómica del elemento níquel sería igual a 58, que sería el número másico del primero, por su abundancia, que serían 68,0769 entre 100, ¿vale? Siempre lo vamos a hacer en tanto por uno. Más 60, que sería el del segundo, es decir, este, por su abundancia, 26,2231 entre 100, más el 61 por 1,1399 entre 100, más 62 por 3,6345 entre 100 y más 64 por 0,9256 entre 100. Y de esta forma terminamos obteniendo la masa atómica que nos aparece en la tabla periódica y esto nos da 58,759. Esto se suele medir en UMAS o en función de si estamos trabajando solamente para saber su masa atómica
o si queremos trabajar para utilizarlo como parte de un ejercicio sobre reacciones, también se pueden encontrar las unidades de gramos mol. Es decir, el número de gramos de ese átomo en un mol es una unidad que veremos más adelante, de cantidad de materia. De esta forma podemos saber la masa atómica concreta, y es esa masa atómica como parte de la abundancia de todos los isótopos que hay la que vamos a utilizar cuando calculemos la masa molecular,